Los malagueños que vayan a visitar el Museo de Málaga, cosa que yo les recomiendo porque tenemos el mejor museo de bellas artes y de arqueología de Andalucía y uno de los mejores de España, pues cuando visite la sección de bellas artes se va a encontrar que la primera obra que va a ver, prácticamente sin que tenga que buscarla, es una obra prácticamente emblemática. Es el modelo, es el boceto que hizo Ferrándiz para esa pintura con la cual después ilustró el techo del Teatro Cervantes, que se inauguró en el año 1870. Es una alegoría de Málaga, una alegoría de la historia, del comercio y de la industria de Málaga, y para ello ha recurrido a una serie de elementos emblemáticos. Aparece en primer plano el puerto de la ciudad, con todas las materias que se estaban exportando, la cerámica, las barricas, los vinos. Aparece una matrona que es una alegoría de la propia ciudad. Aparece detrás el castillo de Gibralfaro para recordarnos los 3000 años de historia que tiene la ciudad. Aparece a su derecha un ingenio azucarero, una fábrica con un carruaje descargando las cañas de azúcar para recordarnos la importancia que tuvo este sector en la ciudad. Podemos reconocer el monumento dedicado a Manuel Agustín Heredia porque nos está recordando la importancia de la industria siderúrgica como sector clave de nuestro desarrollo industrial. Nos aparece emergiendo por la floresta, el arbolado y las plantas que nos recuerda el buen clima que tuvo Málaga, el obelisco de la Plaza de la Merced, para recordarnos ese lema del escudo de Málaga que nos dice la primera en la defensa de la libertad. Nos está recordando cómo Torrijos, el general Torrijos, murió reivindicando la Constitución de Málaga de 1812. Y el último elemento que destaca en su mano izquierda es la estación de ferrocarril de Málaga. Tengamos en cuenta que la estación de ferrocarril de Málaga se inauguró en el año 1867 y que la pintura del Cervantes es de tan solo 3 años más tarde. ¿Por qué se representó el ferrocarril? Porque era el símbolo de la modernidad de Málaga. Málaga no solo fue una ciudad emprendedora en la economía, sino que fue una ciudad tremendamente moderna y que acogió, entre otras cosas, a una extraordinaria escuela malagueña de pintura, que lógicamente existe también porque teníamos toda una serie de familias económicamente desarrolladas que estaban demandando esas obras de arte. Ferrándiz era valenciano y se vino a Málaga, y Muñoz de Gren, su amigo, también se lo trajo para que le ayudase en realización de esta obra de arte. Bueno, pues la estación de ferrocarril de Málaga en 1867 fue la primera gran estructura de hierro que se hizo en Málaga, la primera. Y de hecho, ya en esa época en que la industria siderúrgica estaba languideciendo, no se hizo en Málaga. Tenía un sello que nos estaba indicando el nombre de la fundición, La Rochette, en la ciudad de Guibors, en Francia. Se trajo desde Francia a Málaga para hacer esa gran estructura con unos grandes arcos en su fachada principal y unas grandes cerchas, es decir, unos grandes triángulos metálicos que se encargaban de cubrir la cubierta a 2 aguas que cubría ese gran espacio diáfano quiero decir, sin columnas intermedias, para que pudiesen llegar los trenes con comodidad a la estación de Málaga. Y a su derecha y a su izquierda, el pabellón de entradas y el pabellón de salida. Nosotros, según fuéramos a coger el tren para salir o a recibir a viajeros, entrábamos por una puerta o partíamos por otra. Estructuras ferroviarias como esta, como por ejemplo ocurre con Atocha en Madrid, han sido felizmente reconvertidas a otro uso. Ahora mismo, en lo que fuera aquella gran estructura, no llegan los trenes, porque el AVE tiene otros requerimientos. Pero, por ejemplo, en Atocha nos encontramos con zonas ajardinadas, con estanques, con cafeterías. Se ha mantenido, digamos, esa gran estructura de hierro. Lamentablemente, en Málaga, pues no ha ocurrido de la misma manera. Cuando Adif, el Departamento de Gestión de la Estructura Ferroviaria, hizo el plan Vialia, pues resolvió que esa estructura había que perderla. Y eso originó
un gran movimiento ciudadano que acogió ni más ni menos que a 17 asociaciones ciudadanas que estaban reivindicando que se mantuviese esa estructura, porque realmente no era necesario destruirla. Lamentablemente, a pesar de que se solicitó la protección y su consideración como bien de interés cultural, tenemos que recordar no solo el interés material del edificio, sino el valor simbólico que tenía como llegada de la modernidad a Málaga, justificaba ampliamente su protección. Bueno, pues el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el decreto que la protegía cuando el edificio ya estaba destruido. Fue un enorme caso de una negligencia por parte de nuestros gestores y también de la empresa que gestionaba la infraestructura ferroviaria. ¿En qué ha consistido la operación? Pues ni más ni menos que en retranquear la llegada de los trenes aproximadamente unos 500 metros. El AVE llega ahora aquí, en lugar de llegar al lugar a la explanada de la estación, para liberar una gran superficie que ha revalorizado muchísimo su precio, porque antes era el lugar donde llegaban los trenes y ahora, como todos sabemos, tenemos un hotel de 4 estrellas, comercios que abren hasta los domingos haciendo competencia desleal a los comercios tradicionales, cafeterías, bares. En definitiva, la especulación ganó la batalla y además desde el punto de vista patrimonial una gestión muy deficiente, porque los dos edificios que se han mantenido, el pabellón de llegada y el de salida, que han sido debidamente restaurados, pues no se pueden interpretar, porque el ciudadano que llega hasta allí ve esos edificios y detrás de un edificio contemporáneo, evidentemente, pues no puede saber por qué están ahí ni qué significaban. Es una mala pedagogía con respecto a la gestión del patrimonio y un mal mensaje al que se da al mundo entero, el que se le dice que realmente la destrucción del patrimonio industrial puede ser rentable para la iniciativa privada. Málaga no solo tuvo cantidad en cuanto a fábricas, sino que tuvo también diversidad. Prácticamente tuvimos de todos los sectores industriales, inclusive el químico, y hay uno que me gustaría destacar, que era el sector de lo que se llama técnicamente la metalgrafía, que son las fábricas de algo tan común como son las latas, los envases que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Unas latas que además han desempeñado un papel muy importante en la historia, y volvemos luego a recordar que su origen está curiosamente también en la guerra, porque cuando la guerra napoleónica, pues Napoleón tenía que abastecer de comida a sus tropas que estaban muy lejos, y el problema era cómo conservar los elementos. Bueno, pues dio un premio que ganó Appert, que descubrió el sistema para poder conservar esos alimentos, que consistía en introducirlo en un envase, calentarlo, cerrarlo al vacío, y claro, al no tener oxígeno, las bacterias que producen la putrefacción no podían actuar. Por eso hoy en día podemos consumir alimentos producidos a muchísimos kilómetros de distancia, o podemos tener guardada verdura, pescado, a veces durante años con plena garantía. Pero esto tenía un problema, y es que en muchas ocasiones pues no sabíamos qué es lo que había en su interior. Y a lo mejor resulta que íbamos a abrir un envase creyendo que iba a salir pescado y aparecían verduras. Entonces eso nos obligaba a pegarle un papel impreso, hasta que apareció la técnica de la metalgrafía, que es muy parecida a la de la litografía, pero cuya base, en lugar de ser un papel o una cartulina, es una chapa metálica. Esto había también una técnica para poder hacerla, y eso se hacía también en Málaga. Y curiosamente, los que implantaron ese sistema de forma pionera pues fueron también una familia, en esta ocasión de origen francés, que fueron los Lapeyra. De hecho, los malagueños, a la fábrica que se llamó Metalgraph,
pues muchos malagueños le llamaban popularmente la fábrica de la peira, porque eran los dueños. Entonces, pues el sistema de estampación se hacía como una especie de impresión en una chapa metálica, que en esta ocasión se traía desde los altos hornos de Vizcaya, y había que imprimirlas varias veces para conseguir toda la gama cromática que se requería. Es decir, en muchas ocasiones imprimir, por ejemplo, azul sobre lo que previamente es amarillo nos da el verde, y así teníamos pues algunas latas realmente muy vistosas. En la fábrica trabajaban también artistas, vamos a llamarlo así, porque hacían falta unos diseñadores que hacían los dibujos, las tipografías, que lamentablemente han llegado de forma anónima hasta nuestra época, y luego ya pasábamos a la fase de las distintas impresiones. La última fase era un barnizado para evitar la oxidación, unas máquinas plegadoras que le daban a la lata la forma cuadrada o circular, y finalmente se le grapaban, se le soldaba la parte de abajo y se le suministraban al cliente sí la parte de arriba, porque claro, rellenar una lata de sardinas con un agujerito pequeño es imposible. Entonces ya se encargaba, se le suministraban al cliente la lata y las tapas, que una vez llenas se encargaba de hacer el soldado. Bueno, pues la Peira o Metalgraph estuvo abasteciendo a muchísimas fábricas, por ejemplo, la fábrica de aceites Moro, que tenía allí muy cercana, era uno de sus principales clientes. Hubo una segunda fábrica, Metalsa, que promocionó a un antiguo trabajador de esta fábrica en el sector oeste, donde está la térmica, por detrás estaba esta fábrica, que prácticamente aplicaba la misma tecnología y que abastecía de envases metálicos, por ejemplo, a toda la industria conservera que establecida en Galicia y en Asturias, como Ubaco, por ejemplo, y marcas que todavía conocemos en el mercado. Esta fábrica estuvo funcionando hasta la década de los años 90, hasta finales de los años 90 del pasado siglo, en la que lamentablemente se cerró, la maquinaria se trasladó a Algeciras y el edificio pues lamentablemente se ha demolido y ya está edificado. Pero me gustaría también recordar, como algo anecdótico, que hay un único elemento de esta fábrica que se ha podido conservar y mantener. El propietario era devoto, familiarmente ligado a la cofradía malagueña de la Soledad de San Pablo, y tenía un gran retablo cerámico que reproducía a la imagen titular de esta cofradía, un retablo de calidad hecho en los talleres cerámicos de Mensaque, en Triana, Sevilla, que afortunadamente con subvención municipal se ha podido rescatar. Lo hizo el equipo de restauradores de Quibla Restaura y se le ha donado a la propia cofradía. Lo tiene instalado en su casa hermandad en la calle Trinidad de Málaga, y bueno, pues hay que recordar que no solo es un patrimonio cofrade, un patrimonio devocional, sino que es también un patrimonio industrial. Un sector muy relevante también en Málaga fue el sector químico, y de hecho el propio Manuel Agustín Heredia fue uno de los que promocionó la industria del jabón, y en la Pórbia Constancia tenían una fábrica de ácido sulfúrico. Hasta aquí, hasta Málaga, viajaban las piritas que se extraían en la zona de Río Tinto, en Huelva, porque se aprendió la técnica para poder aprovechar el azufre, y en lugar de hacer como hacía por ejemplo la fábrica del plomo de los Guindos, que los gases sulfurosos los arrojaba a la atmósfera, se aprendió el sistema en la cámara de plomo que se llamaba, para reconvertir esos gases sulfurosos en ácido sulfúrico. Es un producto que tiene muchísimas aplicaciones en la industria química, que se utiliza, por ejemplo, en la industria del jabón. El jabón, a mí me gusta recordarlo, ha salvado más vidas humanas que la penicilina, porque significó una mejora de las condiciones de higiene, sobre todo de las clases modestas, de las clases trabajadoras,
hacer rentable, a ser asequible el jabón que antes se extraía únicamente de una planta, la varilla, y que luego se podía aplicar a un jabón que desde Málaga se exportaba además, incluso en la modalidad del jabón de tocador, el jabón de lujo aromatizado con diversos perfumes. Y otra aplicación que tenía, por ejemplo, el ácido sulfúrico era la producción de los abonos. Justamente en nuestra espalda casi podemos ver una de las chimeneas industriales que se ha conservado en Málaga, se acaba de restaurar, le llamamos de la Cros, porque aunque realmente es una empresa que ha pasado por varias propiedades y la última fue la Cros, por eso la llamamos así. Pero ahí teníamos una fábrica ya activa a finales del siglo XIX, en los planos antiguos aparecía mencionada como la fábrica de petróleo, porque inicialmente se dedicaba al destilado del petróleo para poder extraer diversos productos derivados. Inicialmente pues fueron García Herrera, Simón Castel también invirtió en ella, los propios Heredia, pero luego fue diversificando sus productos. También fabricaban ácido sulfúrico y eso le abrió todo un abanico. Algunos también le llamaban la fábrica de los abonos, porque aquí también se fabricaban abonos y lo hacían de dos formas. Una, importaban los fosfatos naturales, que es un producto que sale de la minería, que sale de la tierra, que se trataban con ácido sulfúrico para convertirlo en los abonos, o también se hacían con los fosfatos orgánicos. De hecho, importaban huesos de los mataderos, se traían incluso desde el norte de África para tratar esos huesos con ácido sulfúrico y descomponerlo y convertirlo en abono, lo cual también nos está indicando que estamos hablando ya de una agricultura, pues no con una agricultura atrasada. Recordemos que los antiguos tenían que practicar el barbecho o abonar con estiércol y que eso no era muy rentable. Los abonos, digamos, artificiales o químicos, a pesar de que tengan mala fama, ha permitido aumentar la producción y por tanto aumentar la capacidad de alimentar a una población que ha ido en incremento. Así que a mí me gustaría también romper una lanza a favor de la industria química. Tenemos la idea de que es algo malo, algo artificial, cuando realmente ha hecho mucho y bueno por la humanidad. Pues hay un sector industrial también que fue muy importante en Málaga y siempre tiene una explicación histórica, que es el sector de la construcción. Recordemos, en el siglo XIX yo he mencionado que Málaga tuvo un total de 25 conventos que fueron desamortizados y por tanto al demolerse sobre sus solares hubo una actividad constructiva muy importante, lo cual quiere decir que estaba demandando materiales constructivos. Lo más importante son los ladrillos. Hemos mencionado, por ejemplo, a la colonia de Santa Inés. La colonia de Santa Inés comenzó a funcionar en el año 1870 con un promotor que se llamaba Francisco Villana Cárdenas y construyó un barrio para sus trabajadores porque evidentemente no podían vivir en la ciudad y venir a trabajar porque las distancias entonces eran muy considerables y no existían medios de transporte. Hay que recordar también que en el año 1924 pues fue adquirido por un nuevo promotor, Modesto Escobar Acosta, que provenía de Torrós, que además modernizó la fábrica, incluyó las máquinas de vapor, aumentó su producción, tenía otros negocios, por ejemplo, la industria de cortar el mármol en Coín, y que fue realmente que le dio su verdadero sello. No ha llegado hasta nuestros días de esta colonia industrial las casas de los trabajadores más antiguas, que son las que dan a la carretera, la actual calle Navarro Ledesma, y las que dan hacia el interior, que son de los años 20, ya construidas en la época de Modesto Escobar Acosta. De la época de Modesto Escobar Acosta nos ha llegado afortunadamente una chimenea industrial
tuvo dos. La primera fue dinamitada en 1995, se perdió para siempre, y afortunadamente la portada, que está fechada, decorada con azulejería, que es uno de los iconos del desarrollo industrial malagueño. Bueno, en esta fábrica se producía muchísimo, tanto ladrillo como teja plana y teja vidriada. Podemos encontrarnos sus elementos en importantes edificios malagueños. Y bueno, hay que recordar que en los años 70 Málaga tenía ni más ni menos que 14 fábricas de ladrillo, la mayoría de carácter artesanal, es decir, fábricas de carácter pequeño y medio. Algunas estaban en la zona que actualmente conocemos como Campus del Ejido, porque era una zona donde naturalmente estaban las arcillas. Donde estaba la Coronel Santinés también. De hecho, el yacimiento de donde se extraía la arcilla pues se convirtió en un gran socavón a cielo abierto, que luego, al llenarse de agua por una capa freática, ha dado lugar a la laguna, que los malagueños le llaman de la Barrera, porque desde ahí se extraía el barro para satisfacer a la industria. Afortunadamente se ha reconvertido en un parque y nos está recordando ese origen industrial que tuvo el barrio.